¿Cómo están? En este video vamos a hacer un segundo ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden por el método de factor integrante. Entonces tenemos esta ecuación que es xy cuadrado menos y cuadrado por dx más 2x cuadrado y menos 4xy por dx igualado a 0. Entonces vamos a intentar factor integrante, para lo cual vamos a suponer que esta función que acompaña el de x se llama m, esa es nuestra convención, y la función que acompaña al de y, acá es de y, la función que acompaña al de y la vamos a llamar n, ¿sí? Con todo el signo que antecede. Entonces tenemos esta función acá. ¿Listo? Entonces para verificar si se puede hallar un factor integrante, primero vemos si es exacta. Entonces yo digo, bueno, consideremos la derivada de m respecto a la otra variable. Como esto acompaña al de x, es respecto a y. Entonces si yo derivo m respecto a y, en este caso la derivada me daría 2xy menos 2y. La derivada de y cuadrado es 2y, x queda constante porque estamos derivando respecto a y acá lo mismo. La derivada de y cuadrado es 2y. Pero por otro lado, miremos cuánto da la derivada de n respecto a x. Si yo derivo n respecto a x, acá me quedaría, baja este 2, quedaría 4xy, menos, y derivando esto respecto a x me queda 4y. Entonces, por lo tanto, si yo hago dm de y menos dn de x, lo que me va a quedar es simplemente 2xy menos 2y, esto menos 4xy menos 4y. Ahora, si yo quito este paréntesis, me queda 2xy menos 2y menos 4xy más 4y. Acá este menos cambia los signos de ese paréntesis, este como está antecedido por más no cambia. Ahora, términos semejantes. Términos semejantes tenemos, este de acá es término semejante con este. Yo lo puedo operar y me va a quedar que 2xy menos 4xy da menos 2xy. Y este de acá y este de acá también son semejantes y me queda menos 2y más 4y me da más 2y. Ese sería dm de y menos dn de x. Ahora, si vamos a ver si existe un factor integrante, yo podría dividir por n, que lo hicimos en el ejemplo anterior del otro video de este tema. Y en este caso entonces lo que vamos a hacer es dividir por menos m. Vamos a dividir por menos m, que es la otra alternativa, en la cual digamos que es relativamente fácil encontrar un factor integrante. Entonces vamos a decir de dónde si yo hago dm de y menos dn de x y divido por menos m, en este caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, el numerador es esto, porque esto era dm de y menos dn de x, entonces tengo menos 2xy más 2y sobre menos m, pero entonces m sería lo de acá, entonces sería menos xy cuadrado menos y cuadrado. Y la idea es que para que se pueda encontrar el factor integrante de esta manera, al dividir por menos m, me debe quedar una función que solo depende de y. Fíjense que en este caso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá yo puedo sacar factor común en el numerador menos 2y, y acá quedaría factor de, este quedaría positivo x, como saqué un menos, acá va a quedar, este más cambia también por menos, como saqué este 2y y no me quedó nada, coloco un 1. Ahí sería así. Y abajo tenemos el menos y yo puedo sacar factor común y cuadrado. Si saco factor común y cuadrado me queda x menos 1. Y simplifiquemos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, este menos se va con este menos, este x menos 1 se va con todo este x menos 1, esta y se va con una y de acá. Entonces lo que me quedaría sería igual a 2 sobre y. Entonces efectivamente me quedó una función que solo depende de y. Entonces decimos solo depende de y.
Como solo depende de y, entonces podemos encontrar el factor integrante usando esto de acá. Entonces decimos, por lo tanto, o de dónde, o bueno, luego, el factor integrante pues va a ser e a la integral de g de y. O sea, es e a la integral de esto que obtuvimos acá. Pero en este caso, esto sería e a la integral de 2 sobre y de y. ¿Sí? Y pues la integral, recuerden que la integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y, pues la integral de 2 sobre y es 2 logaritmo natural de y. Entonces me va a quedar e a la 2 logaritmo natural de y. Y acá para poder aplicar la propiedad cancelativa, es decir, para cancelar la exponencial con el logaritmo, no debo tener este número, entonces lo metemos. Esto me queda e a la logaritmo natural de y cuadrado. Recuerden que cuando está multiplicando un número a un logaritmo entra dentro del argumento pero como potencia, y ahora sí podemos decir este se va con este y va a quedar que el factor integrante en este caso va a ser y cuadrado. Entonces queda que μ es igual a y cuadrado. Entonces lo que me dice la teoría es que si yo multiplico la ecuación diferencial, llamémosla asterisco, por el factor integrante me va a dar una ecuación diferencial exacta. Entonces yo digo, multiplicando la ecuación asterisco por el factor integrante, obtenemos lo siguiente. Entonces me quedaría, vamos a multiplicar por y cuadrado. Entonces si multiplico acá yo por y cuadrado, lo voy a hacer término a término. Si multiplico acá por y cuadrado me queda x y a la 4, y si multiplico acá por y cuadrado me queda y a la 4. O sea, total me va a quedar x y a la 4 menos y a la 4 por dx, más, si yo multiplico ahora este paréntesis por y a la 2, entonces acá va a quedar 2x cuadrado, este por y a la 2 me va a dar un y a la 3, y por y cuadrado y a la 3, y acá me queda menos 4x y por y cuadrado, ya y a la 3, esto por dy igualado a 0. Entonces vuelvo y repito, la teoría me dice que esto ya es una ecuación diferencial exacta. Vamos a verificarlo, para lo cual voy a llamar a lo que acompaña al de x, lo vamos a llamar m1 para no confundirlo con el que llamé allá m, y a este que acompaña al de y con todo y el signo que lo antecede lo vamos a llamar n1. Entonces vamos a ver si efectivamente se volvió una ecuación diferencial exacta. Entonces decimos ahora, ¿cuánto me da la derivada parcial de m1 respecto a la otra variable? Como esto acompaña el de x respecto a y. Si yo derivo m1 respecto a y, me va a quedar x, va a quedar acá abajo un 4, entonces queda 4xy cubo, ¿no es cierto? La derivada de y4 es 4y cubo, menos la derivada de este es 4y cubo también. Y por otro lado, si yo derivo n1 respecto a x, esto es la derivada de x cuadrado, acá abajo un 2, entonces queda 4xy cubo, la derivada de x es 1, queda menos 4y cubo. Entonces, como en este caso dio igual, esta ecuación es exacta. Y por lo tanto, si yo quiero recuperar mi función, f la puedo encontrar o integrando respecto a m1, integrando m1 respecto a x, pero si yo intento recuperar la solución integrando m1 respecto a x, es probable que se me pierdan términos que dependen de y, te digo más g1 de y igualado a una constante. Entonces, en este caso, pues ustedes ven que m1 es x y a la 4 menos y a la 4, entonces le integro respecto a x, respecto a la variable que es, quiero decir eso porque m1 acompaña al de x, más g1 de y igualado a una constante. Listo. Entonces, en ese caso, ¿esto qué me quedaría? Si yo integro esto respecto a x, las demás variables son constantes, es decir, y es una constante cuando integro respecto a x, la integral de x me va a dar x cuadrado sobre 2, y eso multiplicado por y4, menos la integral de x y4, pues me queda, como y4 es constante, me queda x y4 y ya, más probablemente una función que dependa de y igualado a una constante. Pero por otro lado,
f también puede ser la integral de n1 respecto a la que es, en este caso respecto a y, pero cuando intento hacer eso, cuando intento recuperar la solución integrando n1 respecto a y, es probable que se me pierdan términos que dependen de x. Y esto igualado a una constante. Entonces, ¿qué me quedaría hacer acá? Ahora lo que me queda es reemplazar el n1 por lo que me da, que sería en este caso lo siguiente. En este caso me quedaría que f sería igual a la integral de 2x cuadrado y a la 3 menos 4xy cubo de y más un g2 de x igualado a una constante. Entonces esa sería la función que me tocaría integrar. Entonces si nosotros integramos esto, me va a quedar que la integral de esto respecto a y, mira que estamos integrando respecto a y, en este caso va a ser 2x cuadrado, y esto da y a la 4 sobre 4, que acá podemos simplificar y va a quedar sobre 2, menos la integral de esto respecto a y da 4x, esto es como si fuera constante porque estamos integrando respecto a y, entonces lo dejamos quieto, y la integral de y cubo es y a la 4 sobre 4. Acá este 4 se va con este 4, más una función que probablemente puede depender de, pues más probablemente una función que dependa de x igualada a una constante. Ahora, esto me daría x2 y a la 4 sobre 2 más x y a la 4 más g2 de x igualado a una constante. Entonces, ya de estas dos opciones, de esta opción de acá y de esta opción de acá, podemos encontrar la solución final. Entonces podemos decir finalmente la solución es la siguiente, va a ser f igual a, coloquemos lo que aparece acá y lo que aparece acá sin repetir, igual a una constante. Acá aparece x cuadrado y a la 4 sobre 2 menos x y a la 4 más de pronto una función que depende de y. Ahora, aquí aparece exactamente lo mismo, entonces como aparece exactamente lo mismo, quiere decir que esta función es como si fuera 0, o sea, no hay una función que solo depende de y lo mismo acá, esta función sería como 0, entonces esto quedaría igualado a una constante, y esa sería la solución definitiva de mi ecuación diferencial.